Buenas noches, amigos, hermanos. Gracias por su tiempo. Un gusto estar aquí una vez más, un domingo más con ustedes. Espero que se encuentre bien, que gocen de buena salud. Y vamos entonces a compartir un poquito más, seguir estudiando el libro de 2 de Corintios y las enseñanzas que Pablo nos trae a través de esa carta, ¿no? Que Dios abra su mente, su entendimiento y que pueda ser un tiempo de bendición. A pesar que es bien cortito, para no cansar a nadie, pero espero que sea de bendición. Como lo fue para mí prepararlo, estudiarlo, espero que sea para usted también al meditar, escuchar y poder, más que todo, ¿no? Poner en práctica las enseñanzas que nos trae Pablo. Entonces, gracias una vez más y vamos juntos entonces a compartir ese mensaje de hoy. Seguimos estudiando el libro de Corintios, segunda carta de Pablo a los Corintios, y terminamos el capítulo 1 la semana pasada y hoy comenzamos el capítulo 2. Entonces Pablo, después de hablar, ¿no?, de defenderse, de decir a los corintios que su conciencia no le acusaba, que él tenía el testimonio de Dios, que no estaba haciendo nada con mala intención, que su palabra no era una doble palabra, sí y no a la vez, y que él tenía, ¿no?, llevaba con él la garantía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo era su garantía de que lo que estaba haciendo era lo correcto, tenía el testimonio del propio Dios, entonces estaba tranquilo con eso. Y él nos enseñó, ¿no?, a cómo detectar, a cómo identificar los falsos, ¿no?, los que no tienen la conciencia tranquila, los que no tienen el favor de Dios, los que no tienen la garantía del Espíritu Santo. Y eso nos ayuda, ¿no?, a no ser así y a identificar los que son así. Y después, ahora el capítulo 2, Pablo nos va a enseñar o nos va a hablar de cómo debemos comportar, cómo nos debemos conducir, qué debemos hacer frente a los errores, ¿no?, de los hermanos en la iglesia, como un cuerpo. ¿Cuál debe ser nuestra reacción a los hermanos que se equivocan, a los hermanos que pecan, que cometen errores? ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a eso? Y es muy interesante lo que Pablo nos enseña en la palabra de Dios. Y muchas veces no nos conducimos así, ¿no? Como seres humanos muchas veces nos dejamos llevar por nuestras emociones, por nuestros sentimientos. Y Pablo dice, no debe ser así. Entonces vamos a leer 2 Corintios 2, del 1 al 11, dice así: Estos pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel quien yo contristé? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos a quienes me deberían gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supiereis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me lo ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no seas consumidos de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el temor para con él, confirméis el amor, para que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de que si vosotros sois obedientes en todo, y al que vosotros perdonáis, yo también os perdono. Por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces Pablo aquí comienza a hablar de la manera, ¿no?, que la iglesia debe comportar. Por lo menos tres puntos Pablo pone acá para conducir, o cómo se debe conducir la iglesia frente a los errores, frente a hermanos que pecan, que se equivocan. ¿Qué debemos hacer? Hoy día muchas iglesias optaron por no hacer nada. El hermano pecó, pero ¿qué hace? Es él con Dios.
Y hoy día, ¿no? Antiguamente, por lo menos yo vengo de una iglesia y gracias a Dios seguimos así, que disciplina al miembro faltoso, a la persona, al hermano que se equivocó y es miembro de la iglesia, pertenece al cuerpo de Cristo, entonces disciplinamos. Y siempre fue así. Pero eso de un tiempo para acá, los pastores, los líderes, ¿no?, de las iglesias ya tienen temor de disciplinar a una persona. Uy, no, él nos puede demandar. Ahora todo es demanda, entonces para evitar eso, mejor haga lo que quiera. Mientras da su diezmo ya está bien. Y no debe ser así. No debe ser así. La Biblia no enseña que sea así. Pablo nos muestra aquí cuál debe ser la actitud correcta frente a los errores, a los pecadores en la iglesia, que son hermanos, pero que se equivocaron, están en pecado. Entonces lo primero que Pablo dice, que primeramente se debe conducir por amor. El versículo 4 Pablo dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Y después de nuevo el versículo 8, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, para el agresor, para el culpable, para el que se equivocó. Confirméis el amor. Entonces la actitud hacia una persona que se equivocó no es de condenación, no es de venganza, no es de odio, no es de tristeza, sino que es amor. Pablo no reacciona por dolor, venganza, ira, pero siempre con amor hacia los que le hacían mal. Siempre que le hacían mal, le metían a la cárcel, su reacción siempre fue el amor. Amar a los demás. Ya estudiamos, ¿no? 1 Corintios 13, Pablo recalca eso. Él dice, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Y esos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, Pablo en todo el capítulo 13, el 1 Corintios, él habla sobre el amor ágape, ¿no?, que ya estudiamos antes, el amor incondicional. Y Pablo, su reacción frente a todos los ataques, frente a todos los problemas que tenían de la misma hermanos de la iglesia en los Gálatas y Corintios, en Éfeso, siempre que la iglesia le atacaba a algunos, ¿no?, unos pocos le atacaban, su reacción es siempre el amor. Y nos enseña eso. Nuestra reacción ante un hermano que se equivocó debe ser por amor. Todo lo que vamos a hacer, se le vamos a disciplinar todo el amor, por amarle, como Cristo nos amó a nosotros. Él murió en la cruz por amar a nosotros. No que estaba dando razón a nosotros. Ya ellos pecaron, pues yo muero y ya no. Para disciplinarnos, para ayudarnos, pero por amor. Entonces nos enseña a amar. Y debemos reaccionar, hermanos, siempre frente a esos errores, esos hermanos que se equivocan, con amor. Amarlos. No quiere decir que estamos de acuerdo con lo que hicieron. Pero sí la reacción, mi motivación hacia ese hermano que se equivocó debe ser amor. Pablo nos enseña eso. Es por amor. Yo estoy triste, estoy en tribulación, estoy en lágrimas, pero les digo eso no para traer tristeza, sino para confirmar el amor que os tengo. Algunos pocos de ustedes están hablando tonterías, están hablando cosas que no son, y eso me entristece, sí, pero los amo y los escribo con esta intención, con esa motivación, el amor. Y debemos siempre reaccionar frente a los problemas, a las dificultades, a los pecados de algunos hermanos en la iglesia, porque somos todos pecadores, con amor, porque en un momento nosotros vamos a pecar y vamos a necesitar de ese amor de los demás. Entonces eso es iglesia, eso es comunión, eso es estar juntos. Y Pablo está enseñando eso a los corintios, reaccionar con amor. La segunda reacción correcta, se debe perdonar al pecador. O sea, uno reacciona con amor, no con venganza, no con ira, y después uno perdonar al que se equivocó. Versículos 7 y 8 nos dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no seas consumido de demasiada tristeza.
Entonces, la persona que se equivocó, ya está triste por darse cuenta que se equivocó. Por darse cuenta. Muchos quizás no lo dan, no se acuerdan, son duros. Pero una persona que se equivoca y se arrepiente, está triste. Entonces, nuestra reacción como iglesia debe ser perdonarle. El perdón, no un falso perdón. Lo perdono, pero lo tengo ahí. No, es un perdón. Dios cuando nos perdona, nos perdona. Entonces, para Dios no es que yo pequé y Dios me perdonó. Yo pequé y usted dice, oye, pecaste de nuevo. No, de nuevo puede ser para la persona, pero para Dios es el primer pecado, porque el otro perdonó. Las otras veces que pedí perdón a Dios, Dios me perdonó. Entonces no es un pecado reincidente para Dios. No es que usted va a pecar de nuevo. No, para Dios pecó. Es como si fuera la primera vez, porque Dios perdonó. Entonces Dios perdona, punto. Se cera, está en cero. Pagaste su deuda. Está cerrado. Cristo pagó nuestra deuda, total, no una parte de ella. No nos hizo en partes, ¿no? Como compramos la tarjeta, hacemos en parte, vamos pagando, ¿no? Cristo pagó toda la deuda. Entonces ya no tenemos deuda con Él. Cuando nos equivocamos, le pedimos perdón y Él nos perdona. Y así como iglesia debemos perdonarle, igual que Cristo. Entonces Pablo dice, perdonarle y consolarle, para que no seas consumido de demasiada tristeza. El perdón trae la restauración. Pablo no está diciendo que se deba ignorar el error, pero que la disciplina debe traer restauración y no condenación. Versículos 9 y 10 dice lo siguiente. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de que si vosotros sois obedientes en todo, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Entonces Pablo está diciendo, perdón, en la obediencia a la palabra. Entonces le estoy escribiendo para que perdonen, para probar si sois obedientes. Entonces perdonamos por obediencia, no porque somos buenos, no porque somos más santos. Yo perdono porque no, porque soy obediente. Y la palabra de Dios me enseña que tengo que perdonar al ofensor, al que se equivocó, porque Dios me perdonó a mí. La oración del Padre Nuestro perdona nuestras deudas, nuestras ofensas, perdona nuestros pecados, así como perdonamos a los que nos ofenden. Perdonamos a los que pecan en contra de nosotros. Entonces Jesús enseñó a orar así. Entonces, obediencia a la palabra, debemos perdonar al ofensor. Y disciplinarlo, sí, pero con el deseo de restaurarlo. Entonces la disciplina no puede ser un castigo. La disciplina la motivación es para que sufra. O para que sienta el dolor. No, la disciplina no es para eso. Jesús ya sufrió. Jesús ya soportó la deuda del pecado. Jesús ya sufrió el dolor. Entonces no necesita a la persona sufrir. Necesita ser restaurada. Entonces la disciplina siempre debe tener el objetivo de restaurar el pecador. De traer de regreso a la comunión. De hacerlo pensar, me equivoqué, pero mira, me perdonaron. Yo quiero ese perdón. Y damos gracias a nuestra iglesia. Siempre actuamos así. Y en su gran mayoría fueron restaurados. Fueron disciplinados. Pasaron un tiempo ahí duro de sufrimiento, de reflexionar el error que cometieron, pero siempre sintieron que la iglesia los abrazó. No es que los disciplinó y le dejaron al rincón. Hoy quédate al rincón porque no te queremos ver, te equivocaste. No, ven, te abrazamos, pero te equivocaste. Entonces necesita arrepentirte, necesita cambiar su manera, pero es nuestro hermano, estamos juntos, vamos a pasar juntos, estamos sufriendo juntos. Él pecó, él pecó, yo soy cuerpo con él, voy a sufrir con él. Entonces Pablo dice, perdonar el pecado, obediencia a la palabra. Yo no tenía conocimiento de lo que significaba disciplina, hasta que al estudiar la palabra de Dios, me di cuenta que la palabra disciplina tiene que ver con discipulado, o sea, de enseñar. Entonces, cuando disciplino, no es para castigar, no es para hacer sufrir,
Cuando disciplina es para discipular, para enseñar, para mostrarle el camino correcto. Entonces eso requiere de mí esa empatía, estar juntos con él. No hay como disciplinar a alguien de lejos. Cuando disciplino a un hermano que está en error con mi iglesia, entonces lo traigo cerca. Hermano, te equivocaste, pero ven, vamos juntos. Mira, es así, es por acá. Mira, vamos juntos, vamos a orar, vamos a vencer juntos. Entonces la disciplina tiene que ver con un discipulado, con enseñar, con mostrar el camino, no con castigar, no con condenar. Pablo está diciendo, para que no sea demasiada tristeza. Entonces ya basta la tristeza que está sufriendo por darse cuenta que se equivocó. Por tener que llevar esa carga, ¿no? Hoy me equivoqué, la gente ya sabe que me equivoqué. Entonces, ahora como iglesia, nuestro trabajo es restaurarle. Restaurar, traerlo de regreso a la comunión. Disciplinarlo, pero con un sentido de discipularlo. Enseñar, mostrar el camino. Y estamos juntos, estamos en el mismo barco. Somos pecadores igual. Entonces vamos a caminar juntos, traerlo de regreso. Y muchas iglesias hoy, ¿qué hacen? Condena, lo pone al rincón. Ya no existe, ya está ahí. Y no debe ser así. Pablo está diciendo, no es así. Perdonarle y consolarlo. Aparte de perdonar, traerle consuelo. Oye, pero él que se equivocó, ¿qué tengo que ver yo? Él que se arregló. No. Somos un cuerpo, somos iglesia. Si él se equivocó, yo me equivoqué. Entonces vamos juntos. Vamos a caminar juntos. Eso es discipulado. Y eso que viene la palabra disciplina. Entonces es bueno entender eso. Y si las iglesias entendieron eso, cantidad de gente no estaban por ahí sufriendo. ¿Por qué tanta gente se van de la iglesia? No estoy diciendo que todos la culpa tiene la iglesia, no. Pero muchos, por falta de sabiduría de la iglesia, no solo del pastor, porque digo como cuerpo, no es el pastor, los líderes que tienen la culpa, es todo un cuerpo. La iglesia es un cuerpo, son todos. El pastor no es iglesia solo. Los líderes no son iglesias solos. La iglesia es asamblea, es junto, es un cuerpo. Somos cuerpo de Cristo. Entonces muchos han dejado la iglesia por esa falta de conocimiento de la iglesia. El hermano se equivocó y no trataron de traerle de regreso, de consolarle. Lo pusieron en un rincón o lo disciplinaron de manera muy dura o los expusieron ante los demás y lo avergonzaron. Eso no es el sentido, no es el propósito de la disciplina. Trae vergüenza al hermano. Cristo en la cruz ya fue avergonzado por el pecado, por el pecador. Entonces yo, cuando me equivoco, cuando peco, la disciplina que me dan no es para que yo sea avergonzado, es para que yo sea disciplinado al punto de ser discípulo. Entonces me enseñan, me muestran, mira, te equivocaste, pero ven, estamos juntos. Hay que regresar. Cristo sufrió su vergüenza. Cristo murió en la cruz por sus pecados. Entonces ven y vamos a ser restaurados. Y eso para todos, hermanos, no solo para hermanos, miembros de la iglesia, sino para los líderes también. Yo como pastor disciplino a mis ovejas. Ahora, ¿quién me disciplina a mí? Mis ovejas, la iglesia. Como somos un cuerpo, yo como pastor, como líder, y conjunto con la iglesia, disciplinamos a los que se equivocan, pero igual la iglesia me disciplina a mí como pastor. Pero no vemos que sea así en muchas iglesias, en muchos lugares. Pero lo que Pablo está diciendo es eso. Ustedes me disciplinan a mí y yo disciplino a ustedes porque somos un cuerpo. ¿Con el fin de qué? Consolar, restaurar. Ese es el fin de la disciplina. Ese es el objetivo principal. Traerlo de regreso, no condenarlo. Pablo no está escribiendo su defensa en contra de los hermanos que están hablando mal de él para condenarlos, para expulsarlos. No. Mire, para consolarles, para traer de regreso, perdonar el ofensor y consolar por amor. Entonces el perdón siempre debe estar ahí y es una obediencia a la palabra. No es porque somos buenos que perdonamos, no, porque somos obedientes a la palabra, perdonamos. Y perdón en ese sentido de traerlo de regreso a la comunión de la iglesia. Y tercera cosa que Pablo enseña acá, la manera que la iglesia debe reaccionar, porque debe amar y perdonar. Y tercer punto es porque nuestra lucha no es contra
los hermanos, no es contra carne y sangre, es contra Satanás. Versículo 11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pablo está al tanto de que todo lo que está pasando, los hermanos en contra de él, hablando mal de él se da cuenta, son maquinaciones de Satanás. Y él no va a dejar que Satanás gane ventaja sobre él, sobre la iglesia, tratando de traer, de hacerse personal. Oye, esos hermanos son los malos, entonces voy en contra de él. No, Pablo está diciendo, no, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. Debemos perdonar, debemos actuar con amor, porque esa es la maquinación del diablo, traer división en la iglesia, traer discordia, traer disensión, hermano contra hermano, hermano contra pastores, pastores contra la iglesia. Y vemos ese lío que la iglesia de manera general enfrenta hoy, porque no entender esa intención del enemigo. El enemigo intenta poner la iglesia en contra de la misma iglesia y se divide. ¿Por qué muchas iglesias se van dividiendo? Porque no entiende eso, no actúan por amor, no hay perdón, entonces el Satanás gana ventaja. Entonces Pablo dice, para que Satanás no gane ventaja, entonces actúen de esa manera, con amor y perdonando al ofensor. Eso rompe toda cadena de Satanás, todo plan, toda maquinación de Satanás en contra de la iglesia es rota, es interrumpida cuando hay amor y perdón a los que se equivocan, tanto de pastor hacia la iglesia, cuanto de la iglesia hacia el pastor, hacia los líderes de manera general. Hay que entender eso, que nuestra lucha es contra Satanás. Allá Efesios 6, 12, el mismo Pablo escribiendo Efesios, él dice así, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces Pablo ya advertía que nuestra lucha no es contra carne y sangre, nuestra lucha no es personal. Es difícil entender así, es difícil. Uno que habla mal de nosotros. Pablo estaba sufriendo eso, estaba hablando mal de él, sin motivo, siendo mentira. Una cosa que hablen de ti y es verdad. Oye, tal fulano hizo tal cosa y es verdad. Entonces es verdad que hacer. Aunque me quede enojado, pero es verdad. Ahora cuando inventan calumnia, cuando inventan cosas que no son, como estaba haciendo con Pablo, entonces uno tiende a sentir enojo hacia esa persona. Pero Pablo dice, no debemos actuar así. Entender que nuestra lucha no es contra persona, no es contra carne y sangre. Es contra el enemigo de nuestras almas, contra Satanás, contra los gobernantes de las regiones de tinieblas. Entonces los gobernantes de este mundo, de ese siglo, ¿quiénes son? Satanás. Entonces debemos entender eso, hermanos, como iglesia, que nuestra lucha no es contra el hermano que se equivocó. No es personal. El hermano está bajo influencia del enemigo y está dando ventaja al enemigo, entonces hay que traerlo de regreso. La palabra dice que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. No es contra el pastor, no es contra el apóstol, no es contra un hermano, no, es contra la iglesia, contra el cuerpo. El enemigo, el infierno, no va a prevalecer contra la iglesia. Contra la iglesia se comporta como iglesia, como cuerpo, actuando en amor, perdonando al ofensor y tratando de traerlo de regreso a la comunión. Entonces Satanás es vencido. Se rompe toda maquinación de Satanás y Dios es glorificado. Y el hermano es salvado, es traído de regreso. Entonces esa debe ser, y Pablo está diciendo que así debe actuar la iglesia de Cristo. No con rencor, no con ira, no con maldad. La disciplina no debe ser para ofender, la disciplina no debe ser para castigar, para hacer sufrir, para avergonzar. Es para traerlos de regreso, para restaurar, para mostrar el camino correcto y abrazarlo. Es difícil, hermano, es difícil. Es difícil, pero eso debe ser.
Y me acuerdo siempre, ¿no? Creo que ya conté algunas veces, pero vuelvo a contar a una hermana de muchos años allá en Brasil, de nuestra iglesia en Brasil. Es una hermana que tenía el ministerio de orar por los enfermos, los hospitales. Iba al hospital, entraba y salía camilla por camilla orando por los enfermos. Y ese era su ministerio. Pero un día, cuando entra a un cuarto para orar por los enfermos que estaban ahí, ve en una camilla un hombre, y se trataba del hombre que había matado a su hijo. Su hijo en un momento fue asesinado, y cuando llega ella para orar, está ahí el hombre que le había matado a su hijo. Y en ese momento ella se detiene en la puerta y quería volver, no quería orar por esa persona, pero el Espíritu Santo decía: entra y ora. Compórtate como iglesia, como está en la palabra. Y ese rato, ¿no? Minutos, segundos, para decidir esa pelea dentro de sí, decide obedecer al Espíritu Santo, entra. Y cuando el hombre le ve, le mira, abre unos ojotes así, y dice: ahora me va a matar. Pero ella dice: ¿puedo orar por ti? Y el hombre le permite orar, y ella ora por ese hombre, le perdona, le dice: te perdono por lo que hiciste. Está el hombre llorando, le pide perdón también por lo que había hecho, y ella dice que ese hombre recibe a Cristo como su Salvador. Mira qué situación difícil, dura. Una mamá perdonar al hombre que mató a su hijo. Qué difícil. Pero ese es un testimonio que hasta hoy, eso hace muchos años, hasta hoy me toca y me enseña ese testimonio, esa hermana, una hermana muy querida en Brasil, y me enseña que debo actuar de esa manera. Y Pablo está diciendo eso: actúen de esa manera. Por más duro y difícil que sea, nuestra lucha no es contra la carne y sangre. Nuestra lucha es porque está por detrás las maquinaciones de Satanás, las trampas de Satanás. No debemos dar ventaja a Satanás actuando de manera equivocada. Como iglesia debemos actuar así, por amor, perdonando al ofensor, consolándole, entendiendo que nuestra lucha no es contra carne y sangre, y sino contra Satanás, contra sus maquinaciones. Entonces, hermanos, debemos siempre actuar de esa manera. Pablo nos enseña que a pesar de lo mucho que le atacaban, y muchas veces los mismos hermanos de las iglesias, él nunca tomó por lo personal. Siempre actuó con amor, ágape, el amor incondicional, perdonando siempre que le metían en la cárcel, siempre que le pegaban, le apedreaban, le calumniaban, siempre perdonó. Y luchando en contra del verdadero enemigo, que es el diablo. Entonces, Pablo siempre luchó contra Satanás, contra las maquinaciones de Satanás. Su lucha no era contra las personas, no era personal, era contra las huestes del mal. Y así debe ser nosotros también, hermanos, actuando de esa manera, como Pablo enseña acá a los corintios, ¿no? Comienza a enseñar. Entonces, actuamos así como iglesia, tratamos de actuar así como iglesia, con amor siempre, perdonando y consolando a los pecadores, a los que se equivocan, aun cuando sea en contra de nosotros mismos, personal, pero tratamos como iglesia, como hermanos, y perdonamos, y luchando siempre en contra del verdadero enemigo, que es el diablo. Los enemigos no son las personas, los enemigos no son los gobiernos. A veces no estamos en contra del presidente, porque el presidente es eso, es eso, es eso, porque el alcalde es así, así, porque los regidores son así, 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 porque la policía. No, nuestra lucha es contra los que están por detrás, los que maquinan. ¿Qué maquinan? Pablo está diciendo, versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No debemos ignorar que el enemigo está maquinando por detrás de todo eso, por detrás de los gobiernos, por detrás de las autoridades. Si la iglesia no lucha contra el enemigo correcto, él va a seguir con sus maquinaciones. Y no debemos ignorar sus maquinaciones. No debemos dar ventaja a Satanás actuando en desobediencia. Obedezcamos la palabra, entonces rompemos con las maquinaciones de Satanás y así vencemos el verdadero enemigo, que es el diablo. Y las personas traemos de regreso, las amamos, las perdonamos y las restauramos a través de la palabra con la ayuda del Espíritu Santo.
Entonces, hermano, espero que usted pueda meditar en esa palabra y como iglesia actuar de esa manera, en obediencia. Y eso es lo que yo quiero cada día. Y me trato de esforzar para actuar de esa manera también, como líder, como hermano, como oveja, siempre así. Y espero que las personas también tengan ese mismo amor hacia mí cuando yo me equivoco, porque me equivoco mucho, ellos me puedan perdonar y me puedan restaurar y consolar también. Porque no soy mejor que nadie, soy igual que todos. Como Pablo también sabía, yo soy el peor de los pecadores. Necesito igual perdón, restauración. Entonces así actúo también. Entonces, hermanos, que tenga una buena semana, bendecida y muchas oportunidades para actuar de esa manera como iglesia. Vamos a orar. Gracias, Jesús, por esa palabra, por ese tiempo precioso. Bendice, Señor, cada punto que fue puesto acá delante de nosotros y como iglesia podamos actuar así. Que los pastores actúen así, que los líderes actúen así, que los hermanos, ovejas actúen así, porque somos todos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, y queremos actuar en obediencia a tu palabra. Ayúdanos, Señor, de esa manera a vivir la vida cristiana en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Muchas gracias por su tiempo. Que Dios me lo bendiga mucho, que goce de buena salud a usted y su familia. Seguimos orando. Pido perdón que día miércoles debía lanzar el video, ¿no? Grabé el video de la estudio de oración y se me olvidó subirlo. Después de un rato, dice, grabé el video y no subí. Pero lo subí, creo que ayer, está ahí disponible, la oración del estudio de oración de la semana pasada. Y día miércoles espero estar juntos de nuevo, espero no olvidarme. Pero vamos a seguir estudiando sobre la oración. Síganos ahí en las redes sociales, en el proyecto Protégeme y las lives que hacemos, los estudios que damos. Tratamos de advertir y luchar en contra de la trata de personas, en contra del abuso infantil. Y seguimos en esa pelea de llevar el Evangelio a toda criatura. Dios me lo bendiga mucho, un saludo fuerte y hasta luego.